Científicos uruguayos investigan el impacto que tiene la marihuana legal, la que se vende en las farmacias. Exactamente, la misma que se está vendiendo en la farmacia es precisamente lo que está siendo analizado por parte de estos científicos uruguayos. Provoca, por ejemplo, en los cerebros de los uruguayos. Y sobre esta investigación, quien estuvo trabajando, y hoy tiene un informe especial aquí en Telenoche, es Danilo Costa. Danilo. Así es, que tiene un informe especial y lo presentamos. Y que está con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás, Danilo? Danilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Uruguay legalizó la marihuana en el año 2013 y recién en el año 2017 la marihuana llegó a las farmacias. La decisión, el principal argumento detrás de este paso liderado por el gobierno en aquel entonces de José Mujica era quitarle un terreno al narcotráfico y ofrecerle a los consumidores un producto legal, trazable y en apariencia seguro. Sin embargo, científicos, psicólogos y también médicos uruguayos vienen estudiando en los últimos años el impacto de la marihuana legal en el cerebro de los uruguayos y ya comienzan a conocerse los primeros resultados. La marihuana está presente de muchas maneras en la vida de los uruguayos y ese comportamiento se acentuó a partir de 2017, cuando miles de uruguayos accedieron a esta droga de manera legal en cadenas de farmacias. Pero hagamos un poquito de historia reciente. En diciembre de 2013, el Parlamento uruguayo aprobó la norma que regula la producción y la venta del cannabis. Un año más tarde comenzó el registro de cultivadores domésticos y recién en 2017 la droga llegó a las farmacias directo al bolsillo de quienes quisieran consumirla. La intención era sacar a los consumidores de las bocas y que accedan a productos en un entorno seguro. El universo de la marihuana legal se cuenta en miles de personas. Pongamos la situación en cifras. Hoy hay 78.955 adquirientes en farmacias y unos 50 locales de venta habilitada. Hay 11.132 usuarios registrados para cultivo doméstico, 518 clubes de membresía y unos 16.619 miembros de estos clubes. En los últimos meses, científicos uruguayos lograron medir los impactos a nivel cerebral que la droga vendida en las farmacias provoca en los consumidores. El tema de los efectos indeseables del cannabis, a pesar de que está demostrado hace muchos años, porque hay una cantidad de estudios que demuestran cómo hay determinadas áreas del cerebro, sobre todo en la corteza frontal, como estábamos hablando, en esas regiones que disminuyen su función con el consumo frecuente, a pesar de eso, en la opinión pública parece no estar del todo claro, y seguro que hace falta hacer hincapié en la educación en esos aspectos. Y uno de los impulsores de este proyecto es Rodolfo Ferrando, del Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas, que explica cuál es el impacto que esta droga provoca en el cerebro en áreas vinculadas a la cognición, el comportamiento y la gestión de las emociones. Para completar la primera parte del estudio, los investigadores analizaron a personas mayores de edad que no tuvieran una adicción al cannabis ni enfermedades psiquiátricas o neurológicas asociadas, como para poner en el mismo renglón a dos sujetos con un idéntico punto de partida. El rendimiento intelectual del sujeto disminuye, o sea, el funcionamiento cerebral está más lento, no tenemos la misma capacidad en la memoria que tenemos cuando no consumimos, y nuestra capacidad de atención también disminuye, nuestra capacidad de resolver tareas más complejas o el control de nuestros impulsos, rendimos menos de lo que podríamos. Y si te comparan con otros sujetos que tienen tu mismo nivel de instrucción, tu mismo nivel intelectual, etcétera, todas tus mismas condiciones, pero no son consumidores, esos sujetos van a rendir mejor en pruebas cognitivas que ese sujeto que consume. Para el estudio, utilizaron lo que se conoce como SPECT cerebral, una técnica de medicina nuclear que permite estudiar la función del cerebro y medir el flujo sanguíneo en las distintas regiones. Encontramos alteraciones en la función del cerebro, en un porcentaje importante de los usuarios. En las imágenes encontramos que las regiones más afectadas concuerdan con hipótesis previas, que de alguna manera reflejan la evidencia previa ya publicada de otros autores y a su vez lo que pasa con el consumo de las sustancias psicoactivas en general, ¿no? En funciones superiores o cognición de alto orden que se llama, en la que cuentan funciones como la capacidad de atención, las funciones ejecutivas, del control inhibitorio, el razonamiento moral,
una cantidad de funciones superiores que tenemos los humanos que nos distinguen de otros animales, están alojadas en el lóbulo frontal, que tiene un desarrollo muy importante en nuestro cerebro. Y este estudio tiene por un lado una parte de imagen, de escaneo científico del cerebro, y por el otro una entrevista con un neuropsicólogo que busca determinar también los impactos del cerebro en cuanto a la capacidad de atención y la resolución de problemas. El consumo regular de marihuana suele estar asociado a un impacto en la memoria y la función cognitiva. Otro aspecto, por ejemplo, es el riesgo de desarrollo de psicosis, que es algo muy conocido en el cannabis, que está relacionado también con la frecuencia del consumo, con la potencia, pero mucho también con la edad de consumo. Y por eso el grupo de los adolescentes tiene un mayor riesgo psiquiátrico en este contexto. La primera y más importante luz de alerta es la edad de inicio de consumo. Me parece algo determinante. No incentivar a las personas menores de 18, preferentemente mejores de 21 realmente, pero menores de 18 no incentivar al consumo de ellos, que es la que identificás que cuanto más antes comienzan, peor es el desarrollo de ese cerebro. Que es algo que ya ha sido denunciado de alguna manera por psiquiatras de nuestro medio, ¿no? De qué forma se ven episodios psicóticos con consumo de cannabis en las emergencias que antes no se veían o que se han incrementado a partir de toda esta tendencia. Yo no lo llamaría a partir de la regulación del cannabis, sino más bien a partir de la tendencia al aumento en el consumo y al aumento de la potencia del cannabis, ¿no? Los participantes del proyecto se sometieron a una entrevista en profundidad y también a estudios que permiten medir su capacidad de procesamiento de información y la resolución de problemas. Y lo que sí noté es que la mayoría lo usaba de forma muy recreativa al finalizar el día. Les gustaba cuando terminaban el día tener ese momento de descanso y de distensión que les proporcionaba por fumar el cannabis. Y lo que sí me encontré con un consumo mucho más alto del que esperaba. Todos fumaban diariamente cantidades considerables. Las zonas del cerebro más afectadas incluyen también la toma de decisiones, la capacidad de concentración y la regulación emocional. Sí hay deterioro, o sea, hay muchas funciones, memoria, lenguaje, resolución de problemas, capacidad de inhibir o de alternar tareas, que está descendido. Y presten atención a este detalle porque este estudio comenzó a hacerse con las primeras variantes de la marihuana legal que se ofrecían en las farmacias, con un nivel de THC bajo y un componente psicoactivo también moderado. Hoy, el Estado está ofreciendo variantes mucho más potentes de THC y con un efecto psicoactivo mucho mayor, un componente que sin duda eleva las alarmas de los expertos. Entiendo que a nivel recreativo y lo que la gente busca es mejor, calculo que para el negocio también es mejor, pero probablemente los efectos a largo plazo puedan ser un poco peores, sin duda. Hay efectos que no son beneficiosos que el cannabis puede producir. Entonces, si yo consumo, y más si consumo frecuentemente o si consumo un cannabis con potencia alta, tengo que saber a qué riesgos me estoy enfrentando, ¿no? Yo, inclusive en mi tesis de maestría, termino concluyendo que qué suerte que estamos vendiendo de alguna manera con esos niveles, y al poco tiempo largaron esta nueva cepa con mucho más THC. El mercado cambió en eso, y la tendencia actual, no solo acá, sino en el mundo, es al uso de cannabis de mucho mayor potencia. El marco legal no solo habilita a la venta y al consumo, habilita también a la investigación. Entonces el Estado debería de alguna manera nutrirse más de esas investigaciones antes de comenzar a dar pasos apresurados. Pero bueno, a veces lo económico juega un poco más que lo científico, ¿no? Pero la tendencia actual es que el usuario pide eso y lo quiere. Por eso es que en la farmacia se ha puesto a disposición de los usuarios cannabis de potencias mayores, porque si no los usuarios se van al mercado negro porque quieren el cannabis de mayor potencia. Si lo quieren hacer de forma recreativa es genial, es legal, o sea que se puede, pero ser consciente que es algo que me va a afectar. Igual que deberíamos hacer con el alcohol, igual que deberíamos hacer con el tabaco, solo que esto es algo que es bastante más novedoso de alguna manera porque no se sabe tanto, porque no se ha estudiado tanto. Creo que el Estado como proveedor debería de velar más por la salud que por el dinero. Y en ese es una batalla difícil de hacer.